Hola a todos, gracias por estar ahí. Bueno, acá estábamos resolviendo problemas técnicos que finalmente tuvimos que terminar haciendo este vivo sin Lili Sense, a la que le agradezco muchísimo que está del otro lado, que era quien me iba a entrevistar, pero por cuestiones técnicas no pudo ser así. Así que gracias Lili de Pilares Comunicación por todo el aguante desde el diseño de la tapa del libro, que acá la tenemos. Gracias Lili, porque se encargaron Pilares Comunicación del diseño de la tapa del libro, de la prensa, del marketing, de la difusión. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, esto iba a tener otro formato, pero como sabemos, muchas veces los problemas técnicos nos llevan a improvisar, a cambiar lo que pensábamos que teníamos listo para hacer. Así que me verán solo a mí hablando del libro que finalmente ha visto la luz. Muchas gracias a todos los que me estaban escribiendo, gracias por los mensajitos, gracias a mis alumnos de coaching y de técnicas terapéuticas por pedirme que presentáramos por fin el libro, que llegara. Y bueno, hoy es el día 4 de diciembre 2020, qué año que hemos tenido. Y sin embargo puedo decir que después de todo lo que ha sucedido y todos los duelos resueltos en este año, empezando de cero, empezando de nuevo, creo que puedo decir que es uno de los mejores años de mi vida. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que me estuvieron acompañando, a todos los que me daban fuerzas, a todas las amigas, alumnos, colegas y amigos del Facebook también que me han estado acompañando y he sentido su presencia todo el tiempo. Bueno, y acá está el libro. Llegó Técnicas Terapéuticas. Te vas a encontrar con 185 páginas con diversas técnicas que te van a ayudar, ya sea que recién estés comenzando en este apasionante camino del mundo terapéutico, o ya seas un profesional que quiera conocer nuevas técnicas o ahondar aún más en esas otras técnicas que tal vez conoces un poquito, y acá te vas a encontrar con toda la dimensión, con toda la profundidad, cómo se lleva a cabo, qué tengo que tener en cuenta. Inclusive vas a encontrar en la página 101 un paso a paso de cómo desarrollar la sesión. Entonces, un libro muy completo que ya sea que no estés en el camino terapéutico, pero tengas una emergencia emocional, este libro te va a permitir que puedas acudir en cualquier momento para que alguna de esas técnicas que te podés aplicar vos mismo puedas llevarlos adelante, poder vaciar las emociones, poder sentirte mejor. ¿Cuántas veces nos pasó que estamos pasando por un pésimo momento, algo que no esperábamos, y no tenemos a mano a la psicóloga, al terapeuta, o si tenemos que pedirle un turno, todavía tenemos que esperar hasta que ellos puedan ubicarnos en un lugarcito? Este libro te va a permitir que puedas salir del apuro con un montón de ejercicios o técnicas que vos mismo te vas a poder aplicar. Así que es muy recomendable para eso también. Gracias Cintia, gracias por los mensajitos que me están poniendo, los estoy leyendo. Sí, así es, llegó el gran día. Quienes escribimos un libro sabemos que pasamos por diferentes etapas. Por ahí estamos sumamente inspirados, escribiendo de corrido, y por ahí también nos sucede que tenemos esas lagunas mentales donde lo abandonamos semanas, meses tal vez. Quienes estén en la misma dinámica de escribir saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, he contado con muchísimo apoyo de todos ustedes, así que finalmente el libro hoy ya ha salido y bueno, este era el momento que quería compartirlo con ustedes. Un año donde muchos tuvieron desbordes emocionales, así que me parece también un buen momento para que salga a la luz, para ser presentado y para que cada uno pueda contar con herramientas de las cuales echar mano en cualquier momento. ¿Qué van a encontrar en este libro? Bueno, como les decía, son muchas páginas con diferentes técnicas. La primera de ellas viene de la Gestalt y se llama La silla vacía.
una técnica que tiene diferentes variaciones y que ustedes pueden utilizar aún estando solos. ¿Qué van a encontrar? Toda la información y la profundidad para poder llevarla adelante. ¿Saben cómo nace este libro? Una vez, una colega a la cual tuve que atender, porque nosotros nos atendemos entre nosotros cuando tenemos algún problema, le apliqué esta técnica. Y al tiempo me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabés que le hice la misma técnica a un consultante mío? Y ahí yo me quedé pensando, pero como si no la conoce, como una persona que estaba involucrada emocionalmente, pasando por la técnica sobre su propio cuerpo, va a aprender cuál es la profundidad y el alcance. Entonces me di cuenta que muchas personas manejan algunas terapias o técnicas terapéuticas sin conocer la profundidad, lo que desencadena, cómo se lleva adelante, qué preguntas hay que hacer, en qué momento hay que hacerlas y que no todas las personas son iguales. Entonces, gracias a esa colega, me inspiró de decir, bueno, si de todas formas las van a seguir aplicando, que sepan al menos en profundidad cómo desarrollarlas. Ahí nace la idea de hacer este libro. Entonces, siempre voy a estar agradecida a aquella persona, porque si tal vez esto no hubiera sucedido, como nos pasa, ¿no? A veces resolvemos, a veces nos reinventamos gracias a que algo nos sucedió. Y este fue un disparador. La primera técnica, como les decía, de la silla vacía tiene sus variantes. También la podemos trabajar con muñecos, pequeños muñecos que se llaman víncores o vincores, según el país es como se lo conoce, y la podemos trasladar. ¿Qué tiene de bueno trabajar con muñecos? Quienes ejercen la docencia es un gran aliado. Acá van a encontrar varias variantes de técnicas con muñecos para poder aplicar a los niños, pero también a los adultos, también en una sesión terapéutica. Porque hay personas muy racionales que les cuesta mucho bajar a lo sensorial, a conectarse con lo que sienten. O también pueden interpretar de sentirse observados. Entonces, estos muñecos que parecen tan inocentes cuando los ponemos sobre el escritorio, la persona empieza a relacionarse como si fuera de una manera más relajada. Nos conecta como cuando éramos niños y jugábamos. Pueden ser muñecos de plástico, muñecos de madera. Algunos docentes los reemplazan por bollitos de papeles que utilizan a último momento porque es necesario aplicarlo con alguno de los chicos. Entonces, al relajar al consultante y movilizar muñecos, no se da cuenta de la importancia de todo lo que se está revelando con respecto a la información, y es más fácil muchas veces llevar adelante una terapia. Entonces van a encontrar, si ustedes no saben llevar adelante sesiones o terapias con las técnicas de los vincores como se dice en otros países, que son muñequitos, acá van a aprender diferentes variantes y de esta manera van a poder desarrollar otro tipo de sesiones que con determinadas personas con ciertas características que no suelen relajarse, sentirse cómodos en una entrevista terapéutica, a través de los muñecos conectan con ese recuerdo de la infancia. De esa manera revelan muchísimo más información a que si insistimos con otras técnicas que los mantienen más tensos. Así que van a encontrar varias variantes, también la variante de la silla vacía, que les decía que es con lo que comienzo este libro. ¿Para qué sirve la técnica de la silla vacía? Antes de explicárselo, les voy avisando. Vayan buscando cuadernito y lápiz, algo con que anotar, porque enseguida les voy a compartir una pequeña parte de una de las técnicas para que aprendan a encontrar dobles en el árbol genealógico transgeneracional, y ya les voy a explicar para qué sirve, qué van a descubrir con esto. Así que si no tienen con qué anotar, mientras voy explicando lo de la silla vacía, vayan buscando material que les va a servir luego para indagar, buscar más información dentro de la familia y descubrir un montón de información extra. Bueno, la técnica de la silla vacía.
Está explicada paso a paso cómo llevarla adelante. Es una de las técnicas que ustedes también van a poder aplicarse a sí mismos en cualquier momento. Se trata de poner una silla enfrentada a la otra y después vamos a ir guiando a la persona, en el caso de que seamos nosotros los terapeutas y tengamos un consultante, porque primero va a ocupar su propia silla, donde va a interpretar lo que siente, va a terminar lo que quedó pendiente, va a expresar emociones escondidas, emociones ocultas. Sirve hasta para cerrar viejos duelos. Me ha pasado al atender a las personas que al aplicar esta técnica, que es muy, muy efectiva, hay personas que han cerrado duelos de más de 20 años. Comprenden que una persona que durante 20 años, al no poder resolver un dolor tan profundo como es el duelo, no puede habilitar nuevos espacios, ni afectivos ni profesionales. Entonces es tan importante poder conectar con estos recursos para cerrar esos círculos y que cada uno pueda continuar con su vida. Sabemos todos que el duelo es terrible de superar, que podemos avanzar sobre ellos, que no tenemos que cortarlos. No hay que cortar los duelos en ninguna de las etapas, porque a lo único que conlleva esto es que aparezcan nuevos síntomas. Los duelos no resueltos nos van a traer nuevos síntomas. Entonces, poder vaciar las emociones, el duelo, la palabra lo dice todo, el duelo duele. Y ese dolor es inevitable, pero tiene distintas etapas. Con la silla vacía podemos cerrar esos duelos inconclusos, podemos terminar una conversación con una persona que ya no está, podemos cerrar ciclos, podemos inclusive sentar en la otra silla un síntoma, un tumor o una persona y empezar a expresar todo lo que sentimos para comprender qué nos está pasando, qué tenemos oculto en nuestro inconsciente y necesitamos proyectar. Una vez que la persona termina de vaciar todas sus emociones, de expresar todo lo que tenía acumulado, de poder sentir eso que no se dio permiso en otro momento de su vida para poder experimentarlo a modo de sensaciones en su cuerpo. Ahí es donde esta persona va a cambiar de lugar y va a ocupar la otra silla para tomar a la otra persona con la cual se estaba comunicando, para entender desde el otro lugar, para empatizar, para comprender qué siente la otra persona al escuchar todo lo que yo tenía pendiente por decirte. Puede ser una persona, como les dije recién, puede ser un síntoma. De esa manera empezamos a comprender para qué apareció el síntoma en mi vida, cuál es su razón de ser, qué tiene para decirme. Este ejercicio es una técnica maravillosa, también una técnica muy buena de sanación, porque cuando comprendemos para qué está el síntoma, para qué está esa enfermedad, cuando nos damos cuenta cuál es su razón de ser y nos ponemos en el otro lugar y el síntoma nos explica todo esto, muchas veces el solo hecho de hacerlo consciente, ustedes ya saben, siempre se los repito, cuando hacemos consciente lo inconsciente aparece la sanación, la resolución del conflicto, desaparece el síntoma. Es una excelente técnica para que la aprendan, la tengan a mano para aplicarla en cualquiera de sus sesiones, ya sea que seas coach y no hayas ahondado en el camino terapéutico, pero en el momento necesario, muchas veces tenemos que aliarnos de otras herramientas, acá van a encontrar un montón para resolver finalmente la sesión. Así que te invito a que puedas ahondar en estas páginas, aprender las técnicas paso a paso, inclusive, como les decía recién, van a encontrar en la página 101 cómo llevar adelante una sesión si es que ustedes no manejan esta información, para que puedan acompañar a su consultante en cada una de las etapas. Sigo leyendo sus mensajitos. Muchísimas gracias por sus felicitaciones, por los saludos. Qué bueno que tengan ganas de leer el libro. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo.
Y como les decía, vayan buscando porque vamos a ir desarrollando una pequeña parte de una de las técnicas, que es el transgeneracional. El árbol genealógico transgeneracional es una técnica que se está utilizando mucho dentro de la biodescodificación. En el libro van a encontrar las dos, tanto nociones de biodescodificación, van a aprender las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer que fundamentan la terapia de la biodescodificación, y también van a aprender a desarrollar el árbol genealógico transgeneracional paso a paso con cada uno de sus componentes. Algunos creen que es parte de la biodescodificación porque la mayoría de los biodescodificadores la aprenden y la enseñan dentro de la formación, pero en realidad nace mucho antes, gracias a unos psicoanalistas y psicólogos que provenían de diferentes lugares, algunos venían de Rusia, pero todos convergieron en París. Es allí donde, atendiendo una gran diversidad de pacientes en institutos psiquiátricos, empiezan a descubrir algunos hallazgos que cuando se juntaron y lo conversaron se dan cuenta que a todos les había pasado lo mismo. Y ahí empiezan a reconocer que existe algo más que el inconsciente y el inconsciente colectivo con el que nos habíamos conectado a partir de Freud y de Jung, sino que aparece un inconsciente familiar que reúne toda la información del clan, todo lo que vivieron nuestros antecesores, nuestros antepasados, todos esos secretos, lo no dicho, lo que estaba muy guardadito, luego aparecerá como información o en forma de síntoma en las generaciones siguientes. Por eso es tan importante y tan apasionante estudiar el transgeneracional. Estudiando el transgeneracional descubrimos por qué repito conductas, por qué muchas veces estoy preparado o me he recibido en una carrera, estoy listo para llevar adelante la profesión que siento que me gusta, que me apasiona, pero por alguna razón es como que una fuerza invisible me arrastra y me lleva a comprometerme con otro tipo de trabajos. Entonces, ¿qué hace que una persona se sienta preparado para poder ejercer en lo que estudió, pero que no se le dé la oportunidad de poder hacerlo, pero sí se le presenta otro tipo de trabajo, generalmente el mismo? Con el transgeneracional encontramos esta información, que es información de programas de nuestros ancestros que tienen que ver con algunas etapas que nos quedaron inconclusas por resolver, que a ellos les quedaron y que nosotros, por ser sus dobles, por ejemplo, por eso ahora vamos a buscar cómo conectar, cómo aprender cuáles son los dobles, nos toca atravesar por lo mismo que ese antepasado para darle un final a lo que éste dejó inconcluso. Entonces empezaron a elaborar diferentes hipótesis, se empezó a investigar y se ahondó más en esta técnica. Hoy llega ya muy desarrollada por estas personas que les mencionaba que atendían, tenían muchos pacientes psiquiátricos, algunos. Y entonces empezaron a descubrir hasta que inclusive aquellos niños que presentaban brotes psicóticos y que muchas veces expresaban incoherencias, cuando llegaban los padres y se le contaba, se le informaba lo que estos chicos habían revelado en esa información, los padres se quedaban por ahí estupefactos porque sabían que lo que los chicos habían dicho era información que estaba oculta en la familia, pero que de ninguna manera ese niño había tenido contacto con esta información. Por lo tanto, a partir de ahí empiezan las investigaciones y empiezan a chequear esto de cómo el niño puede saber cosas, expresarlas y contarlas sin haber tenido contacto con esos secretos familiares que en toda familia siempre hay. A partir de ahí comienza entonces este descubrimiento del inconsciente familiar. Y el árbol transgeneracional no es místico, sino que es pura biología, porque los programas que se graban en el inconsciente nos los traspasan como modo de supervivencia. Lo voy a explicar con un ejemplo.
Si una abuela tuvo que pasar por situaciones de violencia, si estaba casado con una persona que tal vez no amaba, si la obligaron a casarse, si tuvo que tener hijos porque a los hijos los mandaba Dios, pero ella no los estaba eligiendo, como solía suceder con nuestras abuelas o bisabuelas, puede haber desarrollado un programa para sobrevivir a la violencia que su marido ejercía sobre ella. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de programas extremos. Estamos hablando de violencias que tal vez casi le costaba la vida o que tal vez perdió embarazos al ser víctima de esta violencia. Eso se graba en forma de programa cuando la emoción vivida es muy traumática y supera o llega a superar los niveles aceptables máximos de estrés que una persona puede tolerar. Entonces, si esta persona sobrevivió a esa violencia, a esos golpes y pudo continuar con vida, el cerebro desarrolla un programa y como siempre está velando para perpetuar la especie, la descendencia va a venir con este programa en forma inconsciente para que cuando se presente una situación similar, ese programa se active para salvarle la vida. Por eso es que muchas veces repetimos situaciones que han vivido nuestros ancestros. Entonces, la información está a modo inconsciente, pero cuando es necesario, el cerebro la activa, se activa. Entonces, de esta forma empezamos a vivir conflictos para poder resolverlos o para poder traer esa herramienta que desarrolló ese antepasado y que gracias a eso salvó su vida. Es así como que muchas veces entonces repetimos conductas, repetimos comportamientos, porque un programa es eso, un comportamiento. Muchas veces nos dedicamos a lo mismo que se dedicó ese abuelo o bisabuelo, muchas veces sin conocer a qué profesión o cuál era su oficio. Entonces, por un lado está lo que yo siento y quiero hacer, y por el otro me estoy dando cuenta que es como que la vida me lleva por otro lugar. No sé si eso lo han experimentado, si han podido vivir esa situación. Quiero ir hacia algún lado, pero me pasan cosas y siempre termino por otro camino. Bien, cuando aparece un buscador, aparece la resolución. El buscador es aquel que no se queda solamente con la pregunta, sino que va a buscar a un terapeuta para que termine de responderle esas incógnitas y poder resolver así los conflictos. Todo lo que se hace consciente, que antes estaba oculto en el inconsciente, resuelve el síntoma, desaparece la enfermedad. Por eso es tan importante aprender de estas técnicas. Bien, y si ustedes ya tienen cuadernito y ya tienen con qué anotar, les voy a ir diciendo cómo encontrar los dobles en su árbol transgeneracional. Mientras tanto los voy leyendo. Muchísimas gracias por todos esos mensajitos que me están poniendo ahí. Gracias por estar, por conectarse. Sé que algunos lo van a ver más tarde, me avisaron. Gracias por compartirlo. Si ustedes sienten que esta información puede serle útil a otras personas, compártanla en el video que va a quedar cargado en el canal y de esa manera muchos más van a poder aprender a llevar adelante también estas técnicas. Como les decía, hay varias técnicas. La de la silla vacía era una, la del árbol transgeneracional. Van a encontrar también algunos ejercicios de respiración que muchas veces necesitamos comenzar la sesión cuando nuestro consultante viene muy agitado porque había un caos en el tránsito y sentía que se le estaba haciendo tarde, o viene con un problema que lo ha movilizado mucho. Para poder ir bajando y que pueda conectar, solemos comenzar con un ejercicio de respiración. Muchos saben cómo llevarlos adelante, pero si no es tu caso y querés aprender a desarrollarlo, vas a encontrarte también en el libro con uno de estos ejercicios. Vas a aprender las técnicas con muñecos. Hay diferentes modelos de terapias sistémicas que podemos hacer con los muñequitos. También variantes de posiciones perceptuales, que lo puede hacer la persona con su propio cuerpo, pero también vinculado con los muñecos. Y esto también se instaló mucho
cuando este año tuvimos que recurrir a las sesiones online. Los cambios que tuvimos que llevar adelante para poder conectar con el consultante también hizo que introdujéramos nuevas herramientas. Acá vas a aprender muchas de esas para que puedas también desarrollar tus sesiones online. Otra de las técnicas, como les decía, era el péndulo corporal. Con el cuerpo nosotros podemos chequear si con la sesión hemos logrado el resultado que estábamos buscando. El inconsciente siempre nos revela información. Así que van a encontrar algunas técnicas de movimientos corporales o de péndulos corporales para que puedan aplicarlos y así ustedes también saber si su sesión ha tenido un buen desempeño, si realmente la persona con la que estuvieron trabajando pudo cambiar las percepciones, pudo desatar esos nudos emocionales con los que generalmente vienen. ¿Qué más hay en el libro? Van a encontrar un ejercicio psicomágico que les va a permitir sanar con episodios pasados. Ese lo tengo justo acá y lo van a ver. Lo van a encontrar en la página 121. Van a encontrar un ejercicio de liberación emocional que se llama la expiación. Es maravilloso poder trabajarlo, así que van a encontrar muchas cosas de las cuales pueden aliarse en el momento de que las necesiten aplicar para ustedes mismos, o sea que la tengan que aplicar dentro de la consulta con alguno de sus clientes o consultantes, como llamamos nosotros a las personas que atendemos. ¿Con qué más se van a encontrar? Van a encontrar también una parte donde ustedes van a autoanalizarse, entonces van a encontrar así una página donde pueden ir completando información para que ustedes se vayan haciendo las preguntas, las vayan respondiendo y vayan conectando con esa información. En cada técnica van a ver que hay una página que dice ¿para qué me sirve esta información? Entonces, de esa forma van a tener un poquito más de conocimiento con respecto al alcance. Y todo lo que uno se aplica a sí mismo, obviamente, al pasarlo por el cuerpo, lo comprende mejor y después va a estar preparado para poder hacerlo extensivo a otra persona. Van a encontrar test musculares, el test de balanceo que le permite chequear con información del inconsciente directamente. Realmente son sencillos, fáciles de aplicar y un buen aliado para el terapeuta para chequear si viene desarrollando bien la sesión o si está logrando los resultados que su consultante vino a buscar. Bueno, van a encontrar la técnica de la neuroreprogramación biológica. Esa sí es mi técnica, pero siempre aclaro, la técnica de la neuroreprogramación va a reunir otras que ya existen, pero que encontré una particular forma de integrarlas. Eso sí puedo decirles que es mío. Allí se van a encontrar con técnicas de programación neurolingüística, protocolos de biodescodificación, lo nuevo que nos aportan las neurociencias, el proceso del coaching para llevar adelante una sesión. Siempre ha sido mi mejor aliado a la conversación de coaching para poder comprender al consultante, para no irnos por las ramas como suele suceder y trabajar puntualmente en aquello que vino a buscar. ¿Ya tienen listo el cuadernito? Vamos a buscar dobles en el transgeneracional. El transgeneracional tiene mucha información. El resto, para quienes quieran conectar con ella, van a encontrarla en este libro, porque no solamente ubicamos dobles, también encontramos yacientes, también encontramos el fantasma, también encontramos líneas maestras. Entonces, es para estudiarlo con tranquilidad, con dedicación, pero vamos a empezar con los dobles. Si están mis alumnos de terapia transgeneracional, ya saben, ya están informados de cómo hacerlo, pero un buen repaso nunca viene mal. Y si ustedes es la primera vez que conectan con esta información, hoy van a aprender a encontrar entonces con qué personas voy a estar relacionado dentro de mi transgeneracional que me están aportando información para resolver aquellos conflictos que vengo trayendo desde hace un tiempo y que no sé cómo darle solución.
Encontrar los dobles en el transgeneracional me va a permitir comprender por qué repito historias, por qué siempre atraigo el mismo tipo de parejas, por qué cuando me propongo que no voy a volver a caer en lo mismo, vuelvo a caer en lo mismo. ¿Qué hace que por más esfuerzo que yo haga, otra vez transite el mismo camino? Entonces, para encontrar dobles en el transgeneracional es importante contar con algunas fechas. Partiendo de cuál es mi fecha de nacimiento, voy a anotar en el cuaderno para tenerlo como referencia. Mi caso personal, yo nací el 8 de septiembre. Ustedes anoten su fecha de nacimiento. Porque en los dobles vamos a coincidir, no solamente por fecha de cumpleaños, sino también por fecha de concepción. Y acá es donde suelen tener un poquito de dificultad, cómo me doy cuenta cuando fui concebido o la otra persona con la cual quiero chequear si soy indicado. A veces uno lo hace más difícil. Sabemos que el año tiene 12 meses y que si nosotros hemos tenido 9 meses para nacer, aquí tendremos en cuenta a los 8 mesinos y a los 7 mesinos, que el cálculo es diferente. Si yo he estado 9 meses en el vientre de mi mamá, para sacar la fecha de concepción, es lo mismo retroceder 9 meses a mi fecha de nacimiento que sumarle 3 meses. Voy a llegar al mismo lugar. Vamos con un ejemplo, así lo aclaramos. Si yo nací el 8 de septiembre y retrocedo 9 meses, es lo mismo que sumarle al 8 de septiembre 3 meses más, porque el año tiene 12 meses. Entonces, si nací el 8 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces yo ya sé que como punto de partida para buscar mi fecha de concepción, coloco el mismo número de mi fecha de cumpleaños, en este caso 8, pero en el ejemplo que les di sería 8 de diciembre. Y si ustedes buscan un calendario y retroceden 8 de septiembre, 9 meses hacia atrás, van a encontrarse con que es 8 de diciembre. Ahora, al 8 de diciembre, voy a tomar este ejemplo, ustedes pongan su fecha de nacimiento. Si tienen dudas me las van poniendo acá en el mensajito y yo se las voy aclarando. Le voy a sumar 11 días. Entonces, si nací el 8 o fui concebido alrededor del 8 de diciembre, más 11 días sería una fecha tope de 19 de diciembre. Le sumo 11 al 8. Pero también tengo que retroceder 11 días a partir del 8. Y acá ya me estoy cambiando de mes. Por lo tanto, voy a buscar dentro de los últimos días de noviembre hasta llegar a el retroceso de 11 días. Eso me va a dar un margen de 22 días. Alrededor del 27 de noviembre al 19 de diciembre. Entonces voy a tener en cuenta ese margen de fechas. Cuando vaya a buscar en mi genealogía, que ya voy a tener desarrollado el árbol con los dibujitos, con la configuración de cómo se pone el hombre, cómo se pone la mujer, cómo voy armando todo el árbol con las fechas de las personas que yo conozca esas fechas, a veces no conseguimos todas, voy a buscar quiénes han sido concebidos teniendo en cuenta este margen. Han sido concebidos ya sea en mi fecha de concepción o en mi fecha de nacimiento. Entonces, si yo nací el 8 de diciembre y tengo una abuela que nació el 8 de diciembre, es mi fecha posible de concepción. Entonces, yo ya sé que esa abuela es un doble mío. Entonces, la voy a encerrar en un círculo, voy a hacer una flecha, voy a unir con mi fecha. Esto lo tienen todo bien claro en el libro. Obviamente que acá están hasta los gráficos, pero yo se los estoy explicando como para que vayan teniendo una noción de qué se trata. Entonces ya encontré que tengo un doble. Esa persona que fue concebida en mi fecha de nacimiento o que ella nació en mi fecha de concepción. Entonces voy a buscar cuántas otras personas de mi genealogía tenemos esta coincidencia. Hay una fecha más que voy a buscar, aquellas personas que hayan fallecido. Para nuestro inconsciente, nacer, ser concebido o fallecer es lo mismo.
es un nacimiento hacia algún lugar. Por lo tanto, si mi fecha de concepción, ese margen de 22 días, o mi fecha de nacimiento coincide con la fecha de defunción de alguno de mis ancestros, ese también es mi doble. Por lo tanto, lo voy a tener en cuenta. Una vez que hemos localizado los dobles en el transgeneracional, estos son los sospechosos de que me hayan legado su programa, que aquello que quisieron vivir y no pudieron concretarlo, lo tenga yo en forma de programación, que aquello que les quedó inconcluso y todavía no lo pudieran resolver, estén vivos o no, yo lo estoy legando como ese esfuerzo que hace el programa para que alguien termine de cerrar ese círculo, de finalizar con esa historia incompleta. Por eso es tan importante ubicar los dobles. El doble me está mostrando que muchas veces mi vida lleva a un lugar sin que yo esté comandándola, sino que es un programa que viene del transgeneracional. Por eso muchas veces elijo otro tipo de profesiones. ¿Y cómo me doy cuenta si yo estoy reparando en la profesión? Simplemente porque cuando yo soy un apasionado de lo que hago, cuando yo gano dinero con lo que hago, significa que esa profesión no es de reparación. Pero cuando yo no gano dinero con lo que hago, cuando yo no soy feliz con mi trabajo, y es el trabajo que voy llevando adelante, en ese sentido, cuando yo encuentro que mi doble hizo el mismo trabajo, yo estoy reparando, tratando de concluir lo que a ese antepasado le quedó pendiente. ¿Qué pasa? Que esto es inconsciente, pero cuando yo conecto con esta información y hago consciente lo que antes estaba inconsciente, puedo resolver el conflicto. Y ahí se desatan muchos nudos emocionales y ahí mi vida empieza a tener sentido. Es como que ahora sí tomo las riendas de lo que quiero hacer y me conduzco hacia algún lugar. Lo mismo pasa con las parejas. Muchas veces tenemos consultantes que no pueden tener hijos. Entonces, fisiológicamente son aptos o tienen algún pequeño inconveniente que cuando ahondamos en el árbol transgeneracional, encontramos que son dobles. Por ejemplo, de una bisabuela que tuvo muchos hijos y esos hijos, por alguna enfermedad o los enviaron a la guerra, fallecieron. Entonces, cuando esa situación es vivida con mucho dolor e intensidad emocional, se graba esta información que uno de los familiares de la descendencia, cuando nace en estas fechas que estábamos buscando, cuando coinciden fecha de nacimiento, de concepción, al heredar el programa, viene a compensar eso que le pasó a la abuela o a la bisabuela. Si sufrió y en su programación el cerebro interpreta que tener hijos es muy doloroso o que tener hijos más vale no tenerlos para no sufrir, como este ejemplo de haberlos perdido porque murieron en la guerra, porque hubo una enfermedad y fallecieron muchos de ellos, el programa que hereda la persona es el de no tener hijos. ¿Para qué? Para evitarle un gran sufrimiento. Y por supuesto que todo esto es inconsciente. Ahora, cuando la persona conecta con la información correcta y se da cuenta que lo único que ha acontecido es que el cerebro, por un recurso de supervivencia, le está dando esta información para que no tenga que pasar por el mismo dolor traumático y emocional de la bisabuela, al hacerlo consciente, el conflicto se disuelve. Eso es lo maravilloso que tiene estudiar el transgeneracional. Bueno, veo que no me han preguntado nada, creo que les quedó claro cómo sacar los dobles. Y si no, bueno, ya saben, a echar manos acá tienen toda la información y se van a encontrar con otras tantas que van a poder aplicar para poder resolver sus consultas, sus sesiones o a ustedes mismos cuando tengan una emergencia emocional. Bueno, si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora para realizarla. Así vamos cerrando esta presentación que, como les dije, tomó otro formato, ya que Lili Sense, que está ahí conectada y te mando un beso enorme, de Pilares Comunicación, lo íbamos a hacer a modo de entrevista. Entonces ella tenía preparado seguramente algunas preguntas para hacerme.
Capaz que lo dejamos pendiente también a eso para otro momento. Pero bueno, gracias por estar ahí. Gracias a Lili, a Vero Giuliani, excelentes profesionales que, como les dije recién, hasta el diseño de tapa se encargaron de hacerlo ellas. Tanto la prensa, la difusión, el marketing, el manejo en las redes sociales. Así que muchas gracias por acompañarme en todo este proceso. En el libro van a encontrar muchos agradecimientos, muchas personas que estuvieron a mi lado en los peores momentos, como suele ocurrirnos. Muchas personas que yo creía que eran conocidas y después descubrí que eran grandes amigas. Todas ellas están plasmadas en los agradecimientos de este libro, pero también hay algo que les suele llamar la atención y me preguntan mucho. Aparte de los agradecimientos a mi familia, a mis padres, quienes me dieron lo más sagrado que tengo, la vida y la educación, el conocimiento para llegar a este momento de mi vida. También a mis ancestros, que siempre han estado presentes, los haya conocido o no, me legaron el poder, la fuerza y la sabiduría. Y también a los que no confiaron en mí, porque de ellos también aprendí y tomé la fuerza para realizar y concretar mis metas, mis objetivos, mis sueños, mis anhelos. Y esto es lo que quiero enseñarle a ustedes también. De las situaciones adversas siempre salimos fortalecidos, aprendemos mucho, adquirimos más conocimiento y hasta sabiduría. Entonces aquello que nos parece difícil después lo terminamos agradeciendo, porque nos paró en otro lugar de mayor conocimiento. Cuando tenemos recursos internos, y los recursos internos tienen que ver con aprender de esta información. Todo lo que yo apliqué en mí es lo mismo que está plasmado en el libro, que son mis técnicas preferidas y que son las que aplico con ustedes cuando tenemos una sesión. Entonces, son muy efectivas. Este año me tocó pasarlas por mi cuerpo, una a una. No dejé a ninguna de lado. Y conectar con estos recursos internos permite que, en vez de quedarnos en el duelo, en el sufrimiento, en contarnos una historia de que por qué me pasó esto a mí, uno sale a reinventarse, uno sale a conquistar nuevos escenarios, uno se conecta con otra información. Entonces, de cualquier situación adversa, tomen esa energía y conviértanla en el combustible para llegar hasta su meta. Les aseguro que se puede, que esto es real, que es efectivo. Quienes me conocen, mis consultantes, mis alumnos, obviamente que están más familiarizados con la efectividad de estas técnicas. Pero tal vez vos sos nuevo, recién cruzaste con esta información, entonces no sabes mucho de lo que estamos hablando. Bueno, te garantizamos que son efectivas, que las podés aplicar, que todo conflicto tiene resolución, que siempre podemos conectar con la sabiduría interna y que cuando no sabemos cómo resolver una situación, podemos salir a buscar ayuda a una persona que tenga el conocimiento. No hay ningún problema en pedir ayuda. Siempre hay una mano amiga y hasta de un desconocido que te puede conducir a que resuelvas esos conflictos. Por eso muy agradecida a todas las personas que estuvieron presentes este año, que fue difícil para muchos, pero que también le permitió a muchos encontrar recursos y posibilidades dentro de la crisis. Es eso que hablamos de encontrar oportunidades. Entonces, eso va a depender de cada uno. No tiene nada que ver el factor externo. Cuando vivimos culpando al otro, a las circunstancias, no nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos. Entonces tenemos que habilitar el espacio de responsabilidad, habilidad para responder. Y lo que no sé lo salgo a aprender. Y cuando cuento con estos recursos, cuando me voy nutriendo, dejo de culpar al exterior. Ya no son las circunstancias adversas que vienen de afuera. Ya no es el otro el que me hace. Ya comprendo que todo depende de mí. Y que si yo, por no saberlo mejor, viví una mala situación,
yo misma puedo resolverla y salirme de ella y salir fortalecido. Por eso todos tenemos mucho que aprender. Nunca terminamos de aprender, pero de toda situación adversa siempre salimos fortalecidos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias Etelvina, Dayana, Miriam, Ro, todos los que están ahí, porque estoy leyendo sus mensajitos mientras estoy hablando. Eso de que las mujeres no podemos hacer varias cosas al tiempo no es cierto. Acá desmitificamos ese dicho. Bueno, esto queda grabado, pueden volver a verlo. ¿Se quedaron con alguna duda de cómo conectar con los dobles en el transgeneracional? ¿Cómo buscar la fecha de concepción? ¿Quién es el doble de mi árbol? Me pueden consultar. Ustedes saben que yo voy respondiéndolos a todos. Y si quieren aprender más y encontrar más recursos, y si sos un terapeuta ya avanzado y querés tener nuevos conocimientos de otras técnicas terapéuticas, o si recién estás iniciándote, si estos son tus primeros pasos, o querés tener un libro que te sirva para salir de alguna emergencia emocional que siempre nos sucede, te recomiendo este libro, Técnicas Terapéuticas. Va a estar a la venta poniéndose en contacto conmigo o en Mendoza en la librería de Rosita Zingaretti, mi librería de calle España 1927. Seguimos en contacto, después ustedes me consultan. Les agradezco por su tiempo, por haber estado ahí. Disculpen los problemas técnicos, la demora, pero bueno, acá estuvimos y cumplimos. Muchísimas gracias a todos y un beso enorme.